Los diezmos siguen vigentes hoy. El tema del diezmo ha sido reducido por siglos a un asunto económico, pero la Escritura revela algo mucho más profundo. Desde Abraham y Melquisedec, pasando por la Torá, los profetas y culminando en Cristo, el diezmo no aparece como un impuesto, sino como un principio de consagración, identidad y primogenitura. Cuando Dios dice en Malaquías, me habéis robado, no está reclamando dinero. Está señalando que el pueblo abandonó lo primero que le pertenece: su atención, su corazón, su obediencia, su justicia, su propósito. El alimento que falta en su casa no es monetario, sino espiritual. Es la verdad, la percepción correcta, la integridad, la misericordia, la justicia y la fidelidad al pacto. El diezmo espiritual es entonces la entrega de lo primero de nuestra vida interior: la atención, la intención, la conciencia, los pensamientos, el deseo, el proceso. Es reconocer que lo primero consagra el todo. Es volver al orden de Melquisedec, donde el diezmo no se paga, se reconoce. Esta enseñanza no trata de un porcentaje económico, sino de primicias del alma. No trata de dinero, sino de identidad. No trata de obligación, sino de alineación con la fuente de vida en nosotros. Es el llamado del Espíritu a volver al diseño original. Ser primicias para Elohim, pueblo de primogénitos, consagrado desde adentro hacia afuera. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un espacio de revelación y discernimiento espiritual. Hoy continuamos con nuestra enseñanza. Los diezmos siguen vigentes hoy, episodio 2, Malaquías 3 del 8 al 12. Aprendimos que Yahweh Elohim introduce tres conceptos que parecen distintos, pero son la misma idea en tres niveles: el diezmo como primicias, como primer fruto y primogénito en la Torá. Ya hemos explicado escrituralmente lo que son las tipologías de las primicias y los primogénitos y su cumplimiento en la era mesiánica. Amén. Si usted no ha visto el episodio 1, el video 41 2026, es importante que lo vea para que pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando o estudiando. En este estudio vamos a discernir la verdad que se oculta detrás del diezmo, que Yahweh reclama que todas las naciones le hemos robado. ¿Le ha robado usted el diezmo a su Señor? Busque su desierto y abra bien los oídos para que oiga lo que el Espíritu va a revelar hoy a su vida. Apague sus sentidos al mundo y encienda su ojo espiritual interior. Este es un estudio detallado y fundamentado en el contexto escritural. Este canal es para todos aquellos que buscan un despertar espiritual, una verdad que los transforme y que lo haga despertar a la semejanza del Hijo. Un despertar que los libere de la esclavitud mental en la cual el sistema de la bestia, de Babilonia y del César lo ha atrapado. Teniendo esto claro, continuamos donde mismo lo dejamos, como siempre. Vamos a entrar ahora al tercer nivel, el diezmo, que es Maaser. Como ya aprendimos, el diezmo es la 10ª parte
simbólica que representa la totalidad consagrada. El diezmo, y presten atención pastores, el diezmo no es el 10%, sino el símbolo de que todo pertenece al Señor. Repito, el diezmo no es el 10%. Monetariamente hablando, es un número simbólico que revela que todo pertenece al Señor. Y ese todo no se refiere a dinero, sino a algo mucho más profundo y espiritual. Más adelante en el estudio, usted va a aprender qué son esos diezmos en nuestra vida. En la mentalidad espiritual hebrea, el primogénito es la primicia de la familia. Entiéndase, la intención, la simiente o la semilla. La primicia es el primogénito de la cosecha. Entiéndase, el hijo o el fruto de la cosecha, cualquiera que sea. El diezmo es la primicia de la totalidad, entiéndase, la totalidad de la simiente de los pensamientos. Son tres caras del mismo misterio. Yahweh reclama lo primero o las primicias, porque lo primero representa el todo. En esto que acabo de decir, se revela el misterio del diezmo en la iglesia. Pero tranquilos, ya mismo vamos a revelar ese misterio. Vamos a entrar ahora en la ley. ¿Qué representa el diezmo en la ley o en la Torá? Antes de proceder, es necesario definir el término que fue traducido como ley. El hebreo es Torá. Este término no tiene nada que ver con la ley jurídica. Torá significa las instrucciones para acertar el blanco. La ley no es jurídica, es espiritual. No confundamos las obras de la ley, que son sombra de las obras de justicia. Recordemos que las narraciones son inspiradas para revelarnos una verdad divina, ontológica y espiritual. La Escritura no revela en ninguna parte de ella que el diezmo en Israel, el reino, era dinero. En la ley, el diezmo era comida, no monedas. Era una obra de la ley. La comida en la Escritura es alimento carnal, tipo del alimento espiritual. Material o literalmente, el comer es ingerir alimento para darle vida al cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, espiritualmente el comer es tipo de poner en práctica eso que entra a nuestra mente, a nuestra conciencia. Por favor, quiero que presten atención a esto que la Escritura revela. Aquí encontramos el paralelismo entre lo material, que es cuerpo, y lo espiritual, que es conciencia o mente. El cuerpo sin la conciencia está muerto. La conciencia es la vida del cuerpo. Literalmente, esa comida era llevada al almacén, el alfolí, para que hubiera alimento en la casa de Yahweh, que en el tiempo de Moisés era el tabernáculo y posteriormente era en el templo. Espiritualmente, esa comida o alimento era para alimentar la conciencia, la mente, el espíritu en el almacén.
entiéndase en la conciencia, para que hubiera alimento en la casa de Yahweh. Entiéndase en el templo espiritual de Yahweh, y ese templo somos nosotros. ¿Acaso no enseña Pablo que somos templo del Espíritu Santo? La iglesia tiene que aprender a atar los cabos del antiguo pacto con los del nuevo pacto. Amén. Ese alimento era para levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. ¿Por qué para estos 4 grupos? Bueno, para que podamos discernir esta verdad, debemos de ponernos el traje de buzo y profundizar en la Escritura. Este es un tema profundo, por tanto, no lo voy a tocar por el momento, ya que entrar en este tema, que pudiera ser parte o pudiera estar dentro del contexto, ¿verdad?, en el que estamos hablando, sin embargo, exige una exégesis profunda, la cual no es el momento para hacerla. Este tema merece un estudio completo aparte, pero hice la pregunta para despertar el espíritu en ustedes. Esta comida, era un acto de memoria del pacto, no un pago. Vamos a leer los versos del 8 al 9. Entonces, cuando Malaquías dice, y ahora entramos en lleno en el texto, entre en su habitación y cierre la puerta a los sentidos humanos del mundo para que escuchen la verdad. Cuando Malaquías dice, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y el pueblo contesta, ¿en qué te hemos robado? Dime. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ya hemos aprendido que los diezmos no son monetarios, y de paso, pues tampoco las ofrendas, ya que las ofrendas en la Torá no son transacciones ni pagos, son símbolos espirituales que revelan el estado del alma y su relación con Elohim, en los cuales no puedo entrar por razón de tiempo, pero busque relacionado a las ofrendas. La pregunta es, ¿por qué Elohim dice que le hemos robado? Porque si le hemos robado, obviamente habla de algo que le pertenece, el cual nosotros nos hemos adueñado. Para poder discernir esta pregunta, debemos de volver al principio del estudio. Debemos de volver a las primicias y a la primogenitura. ¿Amén? Voy a ir sin detalles. Si usted quiere detalles, mire el video anterior. Elohim, traducido como Dios, es el primogénito de toda creación, ontológica y espiritualmente hablando. No confundamos a ese primogénito con Adán, la creación humana, la cual es la primogénita de Elohim. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Hagamos, que representa una pluralidad, es en sí misma la pluralidad de Elohim
ya que Elohim es plural. La imagen de Elohim en el hombre simboliza su carácter, su identidad. Y la semejanza simboliza sus cualidades y atributos creativos. Entiéndase su palabra. Lo que esta verdad revela es que el carácter, las cualidades y atributos de Elohim forman ontológicamente y espiritualmente todo el interior del ser humano. En este verso encontramos revelado el concepto reino dentro del ser humano que Jesús vino a revelarnos. Ese reino en el ser humano se resume en la imagen y semejanza, que es lo mismo que la conciencia divina del Padre morando y actuando en el ser humano. El hecho de señorearnos en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, esto es indicativo. Esta creación es ontológica y espiritual y hace referencia a todos los sistemas de pensamientos o estados mentales. Los peces del mar simbolizan los pensamientos que van hacia adelante, los que tienen objetivos, los que tienen propósito. Las aves del cielo simbolizan los pensamientos altivos, orgullo, arrogancia. Las bestias simbolizan los pensamientos bestiales, agresivos, esclavizantes, criminales. Y los que se arrastran simbolizan las tentaciones que nos rodean. Sobre todos estos sistemas de pensamientos es que señoreamos o reinamos. Estos 4 grupos, Pablo los revela como principado, autoridad, poder y señorío. Este reino fue el que el Mesías vino a restaurar en el ser humano, principalmente en la iglesia. Esta verdad, si usted la quiere negar, hágalo. Lo que usted no puede es refutar esta verdad, ya que es un principio establecido en la Escritura. Si nosotros leemos Génesis 2:7, dice que Yahweh Elohim sopló aliento de vida para que esa humanidad viviera. Cuando en la Escritura encontramos a Yahweh Elohim, lo que esto nos revela es que Elohim es la primera emanación, el germen, la simiente o las primicias del tetragramatón YHWH. Por tanto, si el texto dice que Yahweh Elohim formó y sopló aliento o espíritu de vida, lo que esto revela es que Elohim, la simiente, fue puesta en la naturaleza humana. Ahora bien, hacemos la pregunta nuevamente. ¿Por qué Elohim dice que le hemos robado? Y la otra pregunta es, ¿qué le hemos robado? Malaquías dice que le hemos robado el diezmo y las ofrendas. Tranquilo. En otras palabras, las primicias o el primogénito. ¿Quién es esas primicias o primogénito? Ese primogénito es Elohim, el primogénito de toda creación. En otras palabras, para que lo entiendan, el primogénito es el logos, la palabra, la conciencia, el verbo, los pensamientos de Yahweh,
Le hace Juan 1:1. Entonces, ¿qué le hemos robado a Elohim? Elemental, mi querido Watson. Le hemos robado su conciencia, su primogenitura. Le hemos robado su atención, las primicias. Esas primicias en nosotros es el verdadero hombre que se oculta en el ser humano. El robárselo revela que lo hemos ocultado para vivir independizado de él y vivir conforme a nuestros propios deseos. El vivir conforme a nuestros deseos no solo oculta esas primicias, sino que también la prostituye, la divide, la fragmenta y la profana. Las primicias es la que nos hace uno en Elohim. Ese uno simboliza que el reino, nosotros hemos fragmentado ese reino en varias denominaciones y posturas teológicas. Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer. El reino en nosotros está dividido, fragmentado. Por tanto, hasta que la iglesia no repiense, recapacite y decida devolver esas primicias que se ha robado, no se vista, que no va. Tan sencillo como eso. Ya vimos el soplo de Yahweh, Elohim en Génesis, en la humanidad. ¿Y qué hizo Cristo en Juan 20:22? También sopló a los 12 y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo que esto significa es que Jesús, al soplar el Espíritu Santo sobre los 12, el reino, significa que restaura el reino, las primicias que el hombre perdió en Génesis. Ese Espíritu Santo es el que lo reclama porque lo hemos robado, lo hemos ocultado detrás de la máscara humana, de ese personaje que hemos creado y hemos apartado la atención de las primicias y la hemos puesto en el hombre, en otros dioses. Estamos haciendo de él como gusto y gana nos da. Lo hemos partido, dividido, fragmentado. Se nos ha olvidado que la mente de Cristo en nosotros es santa, apartada para el Señor, pura, íntegra, alineada con la fuente divina. Pero la iglesia la ha convertido en impura, mezclándose con el mundo, con el sistema de pensamientos del mundo, pecaminoso, mundano. La iglesia participa de lo inmundo, del anatema. La comida y el vino de Babilonia la ha conquistado y esclavizado. Ese espíritu hace referencia al Logos, la palabra, la ley en nosotros. Nosotros somos la encarnación de la palabra, la encarnación de la ley. De este principio escritural es que se desprende el concepto de las primicias y primogenitura. Primicias y primogenitura se usan indistintamente en la escritura. Por tanto, tomando en consideración este principio escritural sin entrar en detalles por el momento, por el tiempo, es a lo que el mismo Elohim reclama que le hemos robado. ¿Amén? Ya sabemos lo que le hemos robado a Elohim. No es dinero, no es templo hermoso. El dinero y el templo hermoso es el apego a lo material.
Entonces, ¿qué nos dice Elohim? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ya aprendimos que el profeta no está hablando de dinero. Está hablando de volver a llenar la casa de Elohim de alimento espiritual, justicia. Porque el sacerdocio, en otras palabras, usted y yo, estaba corrupto de igual manera en la que se encuentra hoy. Malaquías 1:3. Dentro del contexto escritural, ¿qué significa casa? Casa, dentro del contexto escritural, tiene varios significados dependiendo en el contexto en el que se habla. La casa, además de ser un lugar físico, una vivienda física, paralelamente simboliza linaje, templo o tabernáculo espiritual, mente, conciencia, heredad, familia, etc. Entonces, si ya aprendimos lo que significa alfolí y alimento espiritualmente hablando, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios dice que le hemos robado? Malaquías 3 dice, y el contexto de Malaquías es que los sacerdotes ofrecían animales ciegos y cojos. ¿Qué significa esto? Significa en el contexto actual que nuestros pensamientos son ciegos, no ha nacido la luz en nosotros. Nuestros pensamientos son cojos, entiéndase, que no están en el camino correcto, no están viviendo con fe, en amor y justicia. El pueblo estaba abandonando la Torá. En el contexto actual, esto significa que la iglesia ha estado apostatando poco a poco. No siguen cumplidamente al Señor. No obedecen la ley, sus mandamientos. Se han ido detrás de pensamientos o de mandamientos humanos, otros dioses. Había injusticia social, viudas, huérfanos y extranjeros oprimidos. En el contexto actual, esto significa que nos hemos ensimismado en nosotros mismos. No estamos cumpliendo la misión de hacer a otros discípulos. No estamos haciendo justicia con el necesitado, con el oprimido. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Había falta de alimento espiritual en la casa. En el contexto actual, ojo, significa que nuestros pastores y maestros no están alimentando a sus ovejas con el alimento correcto. Están alimentándola con comida chatarra, enlatada y contaminada, espiritualmente hablando, ¿ok? No hemos cumplido con Marcos 16 y Mateo 28. Marcos 16 habla de la transformación interior y Mateo 28 habla de enseñar esa transformación interior a los hijos del rey. La iglesia está enseñando falsas enseñanzas y falsas profecías. No todas, pero la mayoría. Cuando el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? El Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. No está diciendo, me debes dinero. Los pastores son los que te dicen, me debes el diezmo, me debes dinero. Porque el Dios de muchos, no de todos, pastores, es el dinero. Si yo no diezmo, no puedo ser miembro. Si yo no diezmo, no puedo predicar. Tan sencillo como eso. No puedo cantar.
no puedo participar del altar. Y dígame usted si eso no es cierto. El Señor no está diciendo, me deben dinero. Está diciendo, me han robado lo primero que me pertenece, tu atención, tu corazón, tu obediencia, tu justicia, tu primogenitura. La primogenitura es tu pensamiento dominante, el pensamiento sobre el cual edificas tu vida, tu casa. Ese pensamiento es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El alimento que falta en la casa no es dinero, es Torah, instrucción, es aceptar el blanco, es la justicia, la misericordia, la verdad. Vamos ahora a ver el diezmo como principio de reino en la Biblia. Lo primero siempre pertenece a Elohim, porque lo primero representa la totalidad. Lo primero establece gobierno. Lo primero define identidad. Por eso Israel es llamado primogénito, Éxodo 4:22. Cristo es primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. La iglesia es iglesia de primogénitos, Hebreos 12:23. La resurrección es primicias, 1 Corintios 15:20. El Espíritu es las primicias, Romanos 8:23. Los 144,000 son primicias para Elohim, Apocalipsis 14:4. ¿Ves la línea? Ve, el diezmo no es un impuesto, es una identidad. Por tanto, Jesús es nuestro diezmo vivo. Cristo es el primogénito del Padre, la primicia de la resurrección, el primer fruto de la nueva creación. El diezmo que representa la totalidad de la humanidad redimida. En él, el diezmo deja de ser un acto agrícola y se convierte en un principio espiritual de consagración total. Si Cristo es el primogénito del Padre, entonces la iglesia es el primogénito del Padre, porque Cristo es nuestro modelo, nuestro molde, nuestro patrón desde el cual somos formados y edificados. Y ahora, para concluir con el episodio 2, hacemos otra pregunta. En el nuevo pacto, ¿dónde queda el diezmo? Hebreos 7 explica que el diezmo pertenece al orden de Melquisedec, no al de Leví. Melquisedec es eterno, no terrenal. El diezmo es reconocimiento de sacerdocio, no pago. En Cristo el diezmo se convierte en entrega de vida, no porcentaje. Por eso el Nuevo Testamento nunca manda a la iglesia a diezmar dinero. Lo que sí manda es a diezmar las primicias del Espíritu. Entiéndase, el pensamiento que domina tu forma de vivir conforme a la palabra. A diezmar las primicias de nuestras obras. A diezmar las primicias de nuestra vida. Y a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Romanos 2:8. Por tanto, el diezmo se vuelve existencial, no financiero. En Apocalipsis, el tema del diezmo o las primicias vuelve a relucir. Los 144,000 son primicias. La Nueva Jerusalén es la ciudad de los primogénitos.
El cordero es el primogénito inmolado. El reino es heredado por los que vencen, es decir, los que viven como primicias. El final de la Biblia cierra el círculo. Elohim proclama lo primero porque lo primero le representa a él. Entonces, para resumir, en Génesis, Abraham reconoce al sacerdocio eterno, diezmo como honor. En la Torá, Elohim reclama lo primero, primogénito, primicias, diezmo. En los profetas, Israel abandona lo primero, me han robado, el diezmo. En los evangelios, Cristo es el primogénito y la primicia. En la carta a los hebreos, el diezmo pertenece al orden de Melquisedec. En las epístolas, la iglesia es comunidad de primogénitos. Y en Apocalipsis, los vencedores son primicias para Elohim. Entonces, ¿dónde está el factor dinero aquí? Ahora bien, para cerrar, quiero poner algo bien claro. En lo personal, no estoy en contra de que la iglesia diezme si ella quiere diezmar. Y tampoco en que la iglesia ofrende. En lo que estoy en contra es que nos vendan una enseñanza falsa y la usen para manipular y justificar los diezmos, manipular a las congregaciones. Esa no es la voluntad divina. Entiendo que los templos tienen gastos operacionales y obviamente deben de ser cubiertos por los miembros. En eso no tengo problema porque es una realidad existencial. Sin embargo, y esto es importante conocerlo, el Señor no nos ha enviado a construir templos. Los templos son invenciones humanas para manipular congregacionalmente, ya sean cristianas o seculares. La iglesia primitiva se reunía en las casas. Las ofrendas que se recolectaban eran para ayudar a los pobres, a los necesitados. Hoy las ofrendas no se recogen con ese fin. Se recogen con otros fines lucrativos. Si usted, como iglesia, quiere diezmar, es asunto suyo. No hay condenación por eso. ¿Okay? Lo que sí hay condenación es por haberle mentido a alguien a usted y que usted se va obligado a diezmar. Eso sí, los pastores son llamados a instruir a las ovejas en la palabra, no a ser dueños de ella. Los pastores son llamados a liberar, no a esclavizar. Los pastores son llamados a ser discípulos, no a ser gentes buenas, responsables para que se vayan al cielo, que cumplan con todos los requisitos. Jesús no vino a formar gentes buenas, vino a despertar el espíritu en ellos, revelarles el reino dentro de ellos y a recordarles quiénes son ellos. Esa misma comisión es la que los pastores deben realizar. Esa comisión no se está llevando a cabo hoy. Este estudio de los diezmos no tiene el objetivo de que usted lo crea a ciegas. Analice, escudriñe, ate cabos, profundice, compare y llegue a su propia conclusión. Amén. El objetivo es quitar las vendas de los ojos, no con ternura complaciente, sino con la fuerza necesaria para que la luz
entre a su vida. Ya el pueblo tiene conocimiento de que los diezmos no son monetarios, sino que son espirituales. No se trata de dinero, se trata de alineamiento, purificación, santidad y justicia. Se trata del reino. En el próximo episodio vamos a entrar en los versos del 9 al 12, donde Elohim nos revela las consecuencias por haberles robado los diezmos y las ofrendas. Amén. Y a la misma vez nos da una promesa, abre una puerta como consecuencia por haber restaurado los diezmos y ofrendas en nuestra vida. Lo que esto significa es que si usted hoy está vivo, usted tiene la oportunidad de cambiar de mentalidad y empezar a devolver ese diezmo que no es suyo, sino que le pertenece a su Creador. Yo ya empecé a devolver ese diezmo a mi Señor y he podido ver las ventanas de los cielos abiertas y experimentar las bendiciones que Elohim me promete en su palabra. Amén. Haga usted lo mismo también. Santifique sus pensamientos en fe, amor y justicia para su Señor. Busque el reino dentro de usted, no fuera de usted. No busque al Señor lejano en los cielos, ni a poderes reservados solamente para algunos pocos elegidos. Lo divino habita en lo más íntimo de su mente, en ese espacio donde nacen las imágenes, las ideas, los pensamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad son las semillas de todo lo que llegas a experimentar. Dentro de usted existe un centro creador tan vasto como el mismo universo. Comparta esta enseñanza con todo el mundo, dele me gusta y suscríbase a nuestro canal en WhatsApp. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación. El Señor los guarde, los bendiga rica y abundantemente.